¿Qué tal, jóvenes? Hoy vamos a resolver los ítems 20, 21, 22, 23, 24 de siempre de química inorgánica y te invito a que puedas observar al final del video. Los ítems pues nos habla el 20 sobre la función de un óxido básico, pero tenemos que ver, ¿verdad?, las demás funciones, la formación de una molécula inorgánica como es el ozono. Vamos a ver en el 22 la relación de compuestos químicos inorgánicos con algunas utilidades que nosotros ya conocemos. Y en el caso del 23, recordar el orden de la tabla periódica. Y el 24, bueno, tenemos que ver la nomenclatura para compuestos ternarios. Excelente. Empezamos. Ok, bueno, tenemos lo que son las funciones químicas inorgánicas. Veamos, fíjate que pues en la química vamos a encontrar sustancias compuestas que se parecen mucho y bueno, vamos a tener que aplicarle las propiedades funcionales, ¿sí? Vamos a tener que ver las características como por ejemplo la acidez, la basicidad, la solubilidad en agua, la reactividad de acuerdo con una determinada función química y pues a esto le llamamos funciones químicas que lo que hacen es dividir, ¿verdad?, cada una de estas características. Ok, continuamos. Fíjate que existen 4 tipos de funciones. Vamos a tener la función de un óxido, ¿verdad? Un óxido básico. Vamos a tener los ácidos, vamos a tener las bases y vamos a tener las sales. Pero de estas, ¿verdad?, hay derivaciones. Perfecto, continuamos. Ok, pues estamos viendo un mapa, ¿verdad? Un cuadro de funciones. Tengo la parte metal y la parte no metal. Se combinan con un oxígeno y me van a formar, fíjate bien, oxígeno más metal me forma un óxido básico. Ok, ahí ya te ayudo con una de las respuestas, ¿verdad?, de nuestra prueba de avance. Luego, al combinar un no metal con un oxígeno, pues tengo un ácido. Ok, pero fíjate bien, al combinar un óxido básico con agua, pues voy a tener un hidróxido, y al combinar un óxido ácido con agua voy a tener un oxácido. Estas son las derivaciones que decimos. Cuando tengo, fíjate bien, un hidróxido y un oxácido, y estos se combinan, voy a tener oxisales. Y a estas pueden ser neutras, pueden ser ácidas, pueden ser básicas, pueden ser mixtas o hidratadas. Fíjate que también voy a tener pues la formación de sales haloideas, que pueden tener la misma característica que las oxisales. Luego pues tenemos los hidrácidos, que estos van a ser la combinación, un hidrácido con un hidrógeno. Voy a tener, fíjate bien, al combinarlo con un metal voy a tener un hidrácido, y un metal con hidrógeno voy a tener un hidruro. Excelente, ahí ya tenemos resuelto, con eso tendríamos para resolver nuestro ítem. Pero pues vamos a continuar. Mira, ¿cómo es la función óxido? ¿Cómo es la función óxido? Pues en el caso de la función óxido, pues tenemos que se combina el metal más oxígeno y voy a tener un óxido básico. Y también se puede combinar el no metal más oxígeno y voy a tener un óxido ácido. Y lo podemos ver acá. Los óxidos, mira, reaccionan entre un elemento y el oxígeno. Por este lado tengo los óxidos ácidos, mira, el no metal más oxígeno, ¿verdad? Y fíjate bien, voy a tener un óxido ácido. En agua dan ácidos. Si combino esto con agua, me va a dar un ácido. Luego, óxidos básicos, voy a tener un metal más oxígeno y en agua me va a dar una base. Ok, debemos de recordar que los ácidos y las bases son contrarias en la escala del pH. Perfecto, hoy los óxidos no metálicos. Voy a tener, fíjate bien, la combinación de un oxígeno más un no metal.
¿sí? Y estos, fíjate, me van a dar, ¿verdad? Lo que también conocemos como anhídridos. Estos son gaseosos. Y fíjate bien, cuando un no metal reacciona con el agua, forman ácidos. Estos me van a formar, ¿verdad? Ácidos cuando se combinan con agua. Tengo, por ejemplo, el carbono, que es no metal, más el oxígeno. ¿Ok? Me forma dióxido de carbono. Eso es un óxido no metálico. Si lo combino con agua, eso es ácido. Por eso las concentraciones de dióxido de carbono en el océano son dañinas, porque el océano regula la temperatura del ambiente y el dióxido de carbono aumenta las temperaturas. Ok, bueno, las propiedades anhídridas, mira, están unidas por enlaces covalentes. Los óxidos ácidos reciben ese nombre por contener algunas moléculas y porque al reaccionar con el agua producen sustancias como características ácidas en las que se llaman oxácidos. Muy bien, entonces aquí están los oxácidos, ¿verdad? O óxidos no metálicos. Perfecto, continuamos, mira, los óxidos metálicos. Bueno, estos ya los vimos, se tiene que combinar un metal más oxígeno y voy a tener un óxido metálico. Si tienen puntos elevados de fusión, hay que elevar mucho la temperatura. Son enlaces iónicos por sus cargas y los ácidos cuya función química es oxígeno a la -2. Esto es un estado de oxidación. Y fíjate que dice que son compuestos binarios. Fíjate bien, los óxidos cuya función química es óxido a la -2, siendo compuestos binarios. Binarios se combinan con el agua para producir compuestos ternarios. Pongamos un ejemplo de compuestos, ¿verdad? Binarios. Mira, óxido, hay dos sustancias, un óxido de hierro, este es binario. ¿Sí? Esto es un binario, un compuesto binario. Ahora un compuesto terciario. Aquí vamos a formar bases con los compuestos ternarios. Por ejemplo, el metal calcio unido con el hidróxido de sodio. ¿Verdad? Tengo una, dos, tres sustancias. Ok, entonces por eso se llama ternario, porque tiene tres sustancias la molécula. Y estos, fíjate bien, pues de estos sale su nombre, porque producen las bases, el cual llamamos óxidos básicos. Ya vamos a ver la escala del pH para que podamos entender un poquito más, ¿verdad? Continuamos. Muy bien, ¿qué quiere decir la nomenclatura? Fíjate, la nomenclatura es nombrar nombres o traer nombres. En este caso, o designar un nombre, ¿verdad? Eso quiere decir nomenclatura. En este caso, vamos a tener lo que es la nomenclatura de la IUPAC, que es la Organización de la Química Pura y Aplicada. Eso, fíjate bien, tiene sus propias reglas, por decir así. Luego vamos a tener la stock. Esto tiene que ver con los números romanos, ¿verdad? Y el estado de oxidación del elemento, que es la carga atómica, también tiene que ver con el stock. Y en el caso de la nomenclatura tradicional también la vamos a abordar. Okay. Continuamos. Vamos a ver el sistema, ¿verdad? La nomenclatura sistémica. Bueno, vamos a tener la enumeración del 1 hasta el 10. Por ejemplo, acá voy a tener, por ejemplo, si tengo esto, mira, como el oxígeno no tiene ninguno, entonces le voy a llamar monóxido de carbono. Ahora, en este ejemplo, mira, como el oxígeno tiene 2 átomos, su carga es de 2, pues le voy a llamar dióxido, ¿verdad? Ok, entonces, y así, ¿verdad? Yo puedo ir jugando con cada uno de estos. Perfecto, este es en la sistémica, tiene que ver la carga del oxígeno. Perfecto. Recordad que estamos en los óxidos y en las tres nomenclaturas. Ok, ok. Vamos a la stock y pues esta tiene que ver para nombrar los compuestos
escribiendo al final el nombre con números romanos y el estado de oxidación del elemento, ¿verdad? O nombre específico. Ok, por ejemplo, vamos a escribir, acá nos dan tenemos F2, esos 2 átomos de hierro se están uniendo con 3 átomos de azufre. Esto va a ser sulfuro de hierro, ¿sí? Se va a llamar sulfuro de hierro. Bueno, hierro, romanos 3. ¿Y de dónde le pongo ese 3, profesor? De acá, mira, de la carga que tiene, ¿verdad? El agente oxidante. En este caso, el azufre le está oxidando al hierro. Bueno, vámonos a este otro ejemplo. Mira, tengo el óxido de azufre. Ok, y pues en el caso del óxido de azufre, tiene 3. Ok, le voy a dibujar el 3. Este va a ser óxido de azufre romanos 3. Así se va a llamar en la nomenclatura stop. Ok, bueno, tienes que ver la carga, ¿verdad? Siempre, no se te olvide. Y por supuesto, el estado de oxidación, ¿sí? Del elemento con el nombre específico, ¿ya? Esto es la clave para aprenderse la nomenclatura de stop para cualquier molécula. Ok, entonces continuamos. Vamos a borrar por acá. Ok, entonces, recuerda, números romanos, el estado de oxidación y la carga atómica del agente oxidante. Muy bien, ahora nos vamos a la nomenclatura tradicional o clásica. Fíjate, vamos a usar los sufijos oso y los prefijos también. Hipo, ¿verdad? Pre quiere decir antes y sufijo quiere decir después. Ok. Vamos a explicar a continuación. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los grupos de la tabla y esto nos va a ayudar también a identificar. Vamos a tener, por ejemplo, el ácido clorhídrico, ¿sí? Termina en ico, clorhídrico. ¿Sí? El ácido sulfúrico, ¿sí? Solo estamos usando los sufijos. Y también vamos a utilizar, puede ser el perclorhídrico o percloruro, ¿sí? Muy bien, entonces ya sabes que los prefijos hipo y per y los sufijos oso, ico, ico van a estar en estos niveles según la tabla. Y también, fíjate,